Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 28 y tenemos una entrevista con la traductora Vanessa Fusco. La invitada de hoy es Vanessa Fusco. Supe de Vanessa y su trabajo debido a que realizó la traducción del libro 30 Talks Weird Love, en español 30 me habla de amor, de la poeta Alessandra Narváez Varela, a quien entrevistamos en el programa anterior. Vanessa es argentina. Estudió enseñanza de inglés como segundo lenguaje y traducción literaria, técnica y científica de inglés a español en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, así como la maestría en traducción de inglés a español en la Universidad de Belgrano. Vanessa ha sido maestra de inglés en su natal Argentina por más de 10 años, así como traductora a español neutro de textos en inglés por casi 20 años. Nos place presentarla, pues consideramos que la traducción es un segmento muy importante de la industria editorial y que muchas veces no tiene el reconocimiento que merece, dada la importancia de llevar las ideas y arte de un autor de un idioma a otro. ¿A qué edad empezaste a leer? No sé exactamente a qué edad, es como que desde chiquita. No, no recuerdo una edad exacta en la que haya empezado. Sí recuerdo de chiquita mi mamá me leía, me inventaba cuentos y en algún momento empecé a leer yo también. Recuerdo haber leído Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, ¿no? Versiones más simplificadas, ¿no? Pero bueno, leía ese tipo de historias. La colección Robin Hood, no sé si la conoces por allá, era una colección muy, muy conocida en Argentina, que eran todos clásicos de los clásicos. Y entonces ahí sí leí Peter Pan completo, Julio Verne, ¿no? Pero ahí ya un poquito más de grande, ¿no? Pero de chiquita he leído, bueno, también los clásicos, pero reversionados, más simplificados, ¿no? Cuentos de hadas y demás. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? ¿Qué te gusta leer? Bueno, estos mismos. La verdad que Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan los amé y los sigo amando. Son dos historias hermosas. Me gusta mucho la fantasía, las aventuras y son justamente los primeros. Así como los leí de chiquita, después los volví a visitar de grande para leer la versión completa y leerlos en inglés más adelante, cuando finalmente pude leerlos en su idioma original. Así que sí, esas fueron las dos obras que leí completas, y después sí seguí leyendo en ese tren, ¿no? En el tren de la fantasía, de la aventura, cuando empezó toda la saga de Harry Potter, ¿no? Todo. Seguí por ese lado. Me gustaba y me gusta leer mucho literatura infantil también. Roald Dahl, por ejemplo. Me encantan sus cuentos para chicos, me encantan sus cuentos para grandes también. Pero sí, siempre por ese lado de fantasía, aventura.
Ahora cambié un poco, ahora estoy más experimentando, tratando de conocer otras cosas, ¿no? Tratando de ver qué otras literaturas me sorprenden y probé, por ejemplo, con un poco de terror, probé con otros tipos de cuentos, otros tipos de novelas, y ando ahí buscando, como estoy más ecléctica ahora, viendo por dónde seguir. ¿Cuál es tu libro favorito? Uno, no. Varios sí. Sí. Bueno, como te decía, sigo Alicia en las Maravillas, Peter Pan. De Roald Dahl, por ejemplo, me encanta The BFG, The Big Friendly Giant. En castellano se publicó en España como El Gran Gigante Bonachón. Porque me encanta todos los juegos de palabras que tiene. Toda la saga de Harry Potter. 100 años de soledad de García Márquez, me encanta. Tengo muchas ganas ahora de ver que está por salir una adaptación, una serie, a ver qué sale de eso. Pero sí, más que nada esos puedo decir que son mis favoritos. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Mira, cuando me la mandaste me puse a pensar, es difícil, ¿no? Porque además depende de cuándo te encuentra el libro. Por ahí no es el momento y en ese momento no te gustó y después lo agarras más adelante y lo ves con otros ojos. Pero me pasó, por ejemplo, con un libro que no pude terminar, y eso que era muy cortito. Se llama Matate Amor, de Ariana Harwicz. Probablemente esté pronunciando mal el apellido, pero una autora argentina, y era en esta búsqueda mía que estaba explorando, tratando de salir de mi zona de confort de la lectura, y me compré ese libro y era muy crudo. Justamente eso, todo el relato tenía una crudeza tal que en ese momento no lo pude terminar. Quizás ahora lo agarro y sí, pero en ese momento me pasó eso. Pero como te digo, son momentos. Lo que quizás a mí en ese momento no me convenció, a otro le parecerá genial, y de hecho este libro es una manera muy disruptiva de escribir y me fascinó por ese lado, pero por el otro fue como un momento que no tengo que dejarlo en pausa, y todavía sigue en pausa desde hace un par de años, pero ya en algún momento lo voy a retomar porque tampoco quiero dejar libros sin terminar. Pero sí, me pasó eso con ese libro. ¿Por qué es importante leer? Te abre la mente, te lleva a otros mundos, te permite experimentar cosas que no vivirías en tu día a día, o en otros casos por ahí sí lees sobre cosas que te pasan en tu día a día, pero explicadas desde un punto de vista que quizás uno no consideró. Me parece que más que nada es eso, te abre la mente y te permite pensar en cosas que quizás no te plantearías con lo que uno vive o experimenta, ¿no? ¿Por qué y cómo empezaste a traducir? ¿Qué géneros traduces? Bueno, yo estudié inglés desde muy chiquita también, desde los 8 años, y me encantó siempre. Así que cuando llegó el momento de decidir a qué dedicarme después de terminar la escuela secundaria, yo quería hacer algo con el inglés. Así que empecé a averiguar qué carreras había para estudiar en el que inglés fuera protagonista, y pasé incluso, no sé, a considerar hotelería, por ejemplo. Pero siempre me gustó leer, siempre me gustaron las palabras, así que terminé descubriendo, ¿no?, como carrera la traducción, y también decidí estudiar el profesorado de inglés. Entonces hice las dos carreras juntas. Lo bueno que tiene Argentina es que tiene varios programas de enseñanza de traducción, cosa que no pasa en todos los países. En muchos países no se puede estudiar la carrera de traducción de manera formal. Entonces la formación pasa por carreras afines, y después más o menos cada uno va buscando su camino como para especializarse. Pero en Argentina sí existe la carrera de traducción en varias universidades y en institutos no universitarios que se llaman terciarios,
y en uno de ellos estudié yo. Así que la formación fue bastante específica, o sea, es por un lado general porque te dan un paneo de todos los distintos tipos de traducción que podés hacer y después está en cada uno más adelante ir especializándose. Entonces en la carrera yo estudié literatura inglesa, literatura española, lengua inglesa, lengua española, gramática en ambos idiomas, también estudié todos los distintos tipos de traducción, traducción periodística, traducción literaria, técnica, estudié historia, ciencias sociales, medicina también, economía, como verás todos esos tipos de traducción, ¿no? Te dan un paneo bien general y al terminar la carrera, por una de esas casualidades de la vida veo un papelito, yo la carrera terminé hace muchos años, ¿no? Un papelito pegado en la cafetería del instituto donde estaba estudiando, donde decían que se buscaban traductores para trabajar para una agencia de traducción que se dedicaba que trabajaba con editoriales estadounidenses, traduciendo y adaptando los libros escolares al español para usarlos en programas bilingües en estados como Texas, Florida, Nueva York, California. Y empecé ahí. Ahí empecé formalmente a trabajar como traductora. Y fue el caminito que me fue llevando a la especialización, ¿no? Porque muchos dicen la especialización te encuentra, que es cierto, ¿no? Uno la puede buscar, pero depende de los trabajos que uno vaya consiguiendo, es en lo que más uno va obteniendo experiencia. Entonces, al estar trabajando con textos educativos, con programas de lengua y literatura, traducción de libritos de lectura y demás, fui yéndome más para el lado justamente editorial y literario. Y después de unos 10 años de estar trabajando exclusivamente en ese campo y dando clases de inglés también, porque también me recibí de profesora, decidí meterme de lleno, probar mi suerte, a ver si podía lograr trabajar con editoriales argentinas para traducir novelas, literatura. Y tuve la suerte de poder empezar con una editorial que conocí en la Feria del Libro de Buenos Aires, que me dio la oportunidad de traducir una primera novela, y con esa editorial me terminé especializando a su vez en literatura juvenil. Así que venía con la pata de literatura infantil por todos los libros escolares con los que venía trabajando, y después sumé literatura juvenil con esta otra editorial, que es lo que más vengo haciendo. ¿Por qué es importante traducir? Es importante porque es el medio por el cual la literatura se abre a otros países, por el cual otros lectores que no entienden el idioma pueden conocer a otros autores y otras obras. Es una responsabilidad muy grande de nosotros como traductores trasladar esas obras a otro idioma, porque depende de la traducción que hagamos el mensaje que le llega al lector. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? de mantener el estilo del autor que estamos traduciendo, de tratar de no cambiar el mensaje, de si es necesario adaptar algo que igual sea dentro de los parámetros que marca el autor en su obra. Así que me parece que es una tarea muy importante, muy poco vista, porque somos medio invisibles, ¿no? Muchas veces el lector piensa, me llegó este libro en español, que de alguna forma llegó al español a pesar de que quien lo escribió habló otro idioma, y no, como que no entra en la imagen la tarea del traductor, ¿no? Que hubo una persona ahí en el medio que volvió a escribir el libro completo en otro idioma, ¿no? Así que sí, me parece que es una importante tarea de mediación. Sí, y es sorprendente cómo yo también soy bilingüe, entonces ha habido libros que he preferido ya irme a la lengua original, pero
reconozco cuando leí el traducido y veo el original, digo, qué buena tarea hizo este traductor, porque no me perdí nada, o incluso me llegó a aportar, porque sabemos, por ejemplo, el inglés es muy, a veces hasta digo muy táctico, muy directo, y el español puede uno dar un poco más de vuelo, así lo siento yo quizás, y hay traductores que te permiten que os enfocan, bueno, lo hacemos lo más directo, pero hay ciertas cosas en el inglés que no son directas, muchos lugares comunes, muchas situaciones, y eso es muy difícil muchas veces de traducir porque son cosas contextuales. Llegar a conservarlas o poder expresarlas de una manera que sea más cercana a nuestros idiomas y a nuestros países es sorprendente, y es una cosa muy muy valiosa para mí cuando llego a leer. Tal cual, qué bueno que lo puedas apreciar, ¿no? Desde un punto de vista bilingüe, que puedas ver la obra original y la traducida, ¿no? Y apreciar esas diferencias. Pero sí, tal cual. Y todo esto que decís que por ahí te suena distinto al español es la musicalidad de los idiomas, ¿no? El inglés es más compacto, dice lo mismo con menos palabras y palabras más cortas, y el español necesita más sílabas. Ya de por sí, desde un punto de vista técnico, el español tiene más sílabas, así que todo lo que dice es más largo, y quizás necesitamos expandir un poco más las ideas, ¿no? Para que se entiendan. Pero sí, tal cual. Hay incluso obras que los lectores dicen que les gustó más la versión en otro idioma que la original. Quizás manteniendo el mismo mensaje y todo, pero les terminó gustando más en el otro idioma. A veces incluso pues esa misma cercanía de que le están acercando a uno, como dijiste, hacia su idioma. Tal cual, exacto. ¿Tienes temas que prefieras traducir a otros? Más que temas te diría desafíos. A mí me gustan los libros que me proponen desafíos interesantes. Entonces los géneros pueden ser variados. Por ejemplo, me encanta tener que resolver juegos de palabras. Entonces una vez me tocó una novela que estaba plagadísima de juegos de palabras, porque a los personajes les gustaba hacer escaleras de palabras, y en todos los títulos de todos los capítulos tenían escaleras de palabras que tuve que reinventar. Y eso me encantó como desafío. Era un middle grade fantasy, en ese caso era una novela de aventuras, o sea, ese era el tipo de género. Por otro lado, me tocó también, por ejemplo, una comedia romántica que subestimé por completo, porque pensaba la comedia romántica generalmente la característica es que fluye muy rápido, ¿no? Tienen como el desafío más grande es lograr la naturalidad, porque la acción suele ir muy rápido, los diálogos suelen ser así, es como un ping pong, pam, 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 que hay que mantener. Pero esta comedia romántica en particular se llamaba Tweet Cute, de Emma Lord, y estaba llena, pero llena de referencias culturales muy específicas de Estados Unidos. Muchos tweets, había toda una batalla en Twitter, ahora X, que también hubo que pensar y adaptar. Mención a memes, ¿no? Hubo que describir los memes, así que por eso digo, es más que nada el desafío. Y el que más me gustó de todos para traducir fue 30 Talks Weird Love, de Alessandra Narváez Varela, una autora de la UTEP del Paso. Y fue maravilloso eso, porque era una novela en verso, todo contado en distintos poemas de todo tamaño, tipo y color. No había un solo poema que fuera igual, y fue un desafío hermoso tratar de reproducir la musicalidad de esos poemas, el mensaje, todo. Ella también hacía un uso del español metido en el inglés, o sea, era un inglés salpicado con español, pero como si nada. O sea, en algunos casos ella explicaba qué era, en otros lo dejaba como estaba.
pero era un uso muy natural, ¿no? Se metía el español en el medio y uno lo leía y nada, seguía leyendo. Entonces yo tenía que tratar de hacer lo mismo, pero yo estaba trayendo esa obra al español. Entonces tenía que cambiar por completo ese bilingüismo, como que pasé a darle otro propósito, porque el que había pensado Alessandra yo no lo podía mantener en español, porque justamente estaba usando ese idioma. Así que también fue un desafío hermoso y encima pude trabajar con ella también, así que creo que lo que más me gusta traducir es lo que más me hace usar el músculo creativo, más allá del género, ¿no? ¿Tienes un método para tu trabajo? ¿Cuál es? Sí, no es un gran método, en realidad es... básicamente trato de organizarme. Son encargos muy largos generalmente, así que trato de ponerme un límite de palabras por día para asegurarme de cumplir con la fecha de entrega. Y al principio trataba de leer la obra, de terminar de leer la obra lo antes posible. En muy contadas ocasiones he logrado leer la obra entera antes de empezar porque los tiempos siempre son acotadísimos. Pero después, justamente porque los tiempos cada vez se volvían cada vez más acotados, terminé acostumbrándome a traducir no te digo al ritmo de la lectura, pero ir leyendo a medida que tenía que avanzar con la traducción. Y me terminó gustando más, porque siento que me involucro más en la tarea, que cuando ya sé todo lo que va a pasar. Son distintos puntos de vista, ¿no? Hay gente que no puede empezar a traducir sin haber leído la obra completa porque se sienten incómodos, esto de no saber si algo que hoy estoy traduciendo así, mañana voy a decidir traducirlo de otra manera porque me entero de algo más adelante en el libro. Pero en mi caso prefiero hacerlo así y después volver, o sea, cuando uno hace la revisión final va ajustando todas esas cosas que decís, pero en el capítulo 20 resulta que pasa tal cosa, así que esto del capítulo 3 en realidad tendría que traducirlo así o así, y bueno, y uno va haciendo las modificaciones necesarias. Vos sabés que hace poquito terminó la Feria del Libro de Buenos Aires y en el marco de la Feria del Libro siempre se hacen las jornadas de traducción editorial. Y este año me llamó mucho la atención que salió varias veces el tema de traductores que leen mientras traducen, que era como que pocos se animaban a confesar, digamos. Y muchos terminaron diciendo que sí, que hacen eso, y yo la verdad que me gusta más hacerlo así. Depende también cómo es el encargo. Hay veces que el tiempo es pero tan acotado que tengo que hacer entregas parciales incluso. Ahí es un poco más caótico, porque traduzco 2 semanas, entrego, traduzco otras 2 semanas, entrego, y sí, va a haber, después tengo que mandar aviso a la editorial de tal cosa que traduje de tal manera en este capítulo, vamos a tener que cambiarla, y bueno, y se encargan ellos de cambiarlo. Pero cuando puedo hacer la revisión completa yo al final, me voy haciendo anotaciones, me voy dejando cosas para pensar más adelante. Incluso se me ocurren ideas, no sé, mientras estoy lavando los platos, ¿no? En esos momentos en que uno la mente entra en blanco y se me ocurre justo lo que hace 2 semanas que estoy buscando y me lo anoto y después vuelvo y lo cambio. Pero es un proceso constante, ¿no? De uno estás 2 meses trabajando con una novela y 2 meses la novela vive con vos en tu mente, está siempre ahí en el fondo, uno siempre pensando, buscando soluciones y demás que se pueden ocurrir. ¿Escuchas música al traducir? ¿De qué tipo? Depende de qué tanto necesite concentrarme. Si me está costando concentrarme me pongo música, pero música instrumental. Más que nada estas listas de YouTube que vienen muy bien, ¿no? Para concentrarse, de música tranquila, sí instrumental, porque lo que tiene letra ya me desconcentra porque estoy trabajando con palabras y escucho otras palabras que
aunque sean cantadas, ¿no? Y no me termina desconcentrando. Pero sí, cuando necesito concentrarme o me está costando, porque vengo cansada, entonces me pongo música para volver a entrar en foco, sí. ¿Qué libros has traducido? Sí, bueno, traduje varios géneros, como te decía, más que nada juvenil. He traducido, por ejemplo, ficciones realistas, como, bueno, no sé si conocen a las autoras, pero Cartas a los Perdidos de Bridget Kemmerer fue el primero. Después traduje una que se hizo película en Netflix, Moxie, de Jennifer, se me fue el apellido en este momento. Después también he hecho como más reciente la novela de Millie Bobby Brown, 19 Steps, 19 escalones en castellano, que contaba la historia de su abuela en la Segunda Guerra Mundial. Otra novela de la Segunda Guerra Mundial que estaba pensada como para un público juvenil y terminó publicándose en un sello para ya New Adult, ¿no? Un poco más grandes. Era La luz en los lugares ocultos, The Light in Hidden Places, de Sharon Cameron. También sobre la Segunda Guerra Mundial, una historia muy cruda pero súper interesante. He hecho thrillers como White Rabbit, Red Wolf, de Tom Pollock, Conejo Blanco, Lobo Rojo. Esa también estaba llena de códigos, el protagonista le fascinaban las matemáticas, así que fue también otro desafío. Tenía un montón de detallitos por todos lados desperdigados en todo el libro. Otro thriller que traduje se llama No te duermas, de Stacey Willingham, que en inglés el título es All the Dangerous Things. Y ese también estuvo bueno. Me gustan los thrillers porque tienen todas estas conexiones en el medio que uno tiene que estar con todos los ojos abiertos, no solo leyendo, sino traduciendo. Una palabra que quizás se tradujo de una manera porque ni pensaste que tenía algo importante que ver, después tenés que volver para asegurarte de que quede igual a como la necesitabas. Te tiene que tener muy alerta. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿traduces al contrario, traduces de español a inglés o solamente de inglés a español? Hago solamente de inglés a español, me siento mucho más cómoda, es mi lengua materna y más que nada tratándose de literatura. La naturalidad de la literatura la tengo en español. Hay colegas que sí traducen al inglés, siendo el inglés su segunda lengua, y lo hacen también muy bien. En contextos en que quizás, por ejemplo, tengo una colega que vive en Estados Unidos, entonces es como que es su segunda lengua, pero es la que usa todos los días, entonces le resulta más natural, y a otras que viven acá y que trabajan también como intérpretes, por ejemplo, entonces también hacen un uso del inglés constante y lo tienen como mucho más natural. Pero yo prefiero traducir al español, sí. ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando ahora, si se puede saber? Sí, en realidad, sí, tal cual, no puedo dar mayores detalles. Voy a arrancar dentro de poquito un poemario que me tiene muy entusiasmada. Así que sí, ese está plagado de desafíos. Sí, miles. claro. Y terminé hace poquito una comedia romántica que se estuvo muy divertida. Esa sí era comedia romántica típica de acción rápida, final feliz, y que me ponía contenta mientras la traducía porque me gustaba la historia y como que ayuda a fluir los dedos, ¿no?, sobre el teclado. Ese tipo de textos, no digo que se traducen solos, pero es como que uno entra en un trance de estar siguiendo la historia y de escribirla a medida que va avanzando. Estuvo divertida. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las editoriales? Aunque ya nos has comentado un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia con las editoriales?
He tenido muy buenas experiencias en general. Como te decía, trabajo más que nada con una editorial que publica juvenil. Y la verdad que siempre la experiencia ha sido muy buena. Siempre tratan de asignarme cosas que me gusten, ¿no? Que estén con las que tenga afinidad. Tratamos de más o menos pactar plazos que nos sirvan a ambas partes, ¿no? Y cuando pasa mucho que al tratarse de un sello juvenil, por ejemplo, las novedades mandan, entonces los calendarios de publicación son bastante rápidos y a diferencia de otros colegas que por ahí tienen meses para traducir una novela porque son editoriales más chicas y quizás publican menos novedades al año, estas salen una tras de la otra, entonces el ritmo es bastante exigente. Pero sí, la verdad que siempre ha sido buena. Me ha pasado una sola vez, una editorial muy chiquita, de tener problemas de poco feedback, de pagos atrasados, ese tipo de cosas. Nada, de no querer repetir la experiencia. Pero bueno, en general se puede trabajar bien. En cuanto a feedback, no suelo recibir quizás algún feedback muy general. Hay otras editoriales, por ejemplo, que hacen sus correcciones, se las devuelven al traductor y trabajan juntos todos los cambios. En mi caso, como te decía, el ritmo de trabajo es tan exigente que quizás termino una novela. Yo podría pedir el feedback de las correcciones que le hagan a mi texto, pero lo cierto es que no me da el tiempo para revisarlas porque termino una y yo estoy empezando con otra o con otro proyecto, y la verdad que nunca tuve problemas. Después al ver, ya sé quién es, o sea, trabajo siempre con las mismas editoriales y sé qué tipo de correcciones hacen, que no es que me cambian todo y lo que no quiero que cambien yo lo aclaro. Yo puse esto por tal razón, para que sepan cuál fue mi razonamiento. Sí, más que lo único que hay que seguir más o menos a rajatabla con las editoriales que publican para toda Latinoamérica es una lista de palabras que me dan y que tengo que usar para evitar regionalismos, para evitar usar palabras o muy argentinas, frases, construcciones gramaticales, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que esa es la mayor limitación, porque muchas veces uno, buscando la naturalidad, en realidad a mí lo que me sale es el argentino. Y a pesar de que hace casi 20 años que estoy traduciendo en neutro, muchas veces a mí la frase que mejor me va es la que digo yo y no la puedo usar. Entonces, hace casi 20 años digo que no traduzco en el español que yo hablo, ¿no? Y es una gran limitación para transmitir matices, ciertas cosas, el humor. Para traducir el humor en español neutro es difícil, porque uno, para encontrar el equivalente perfecto, es una frase súper coloquial que se usa en cada país, o sea, una que se usa en todos y es una utopía. Entonces esa la verdad que es la mayor limitación. Después, por el resto, yo sé que las editoriales están contentas con el tipo de traducciones que yo hago y por ende no insertan tantas correcciones, ¿no? ¿Qué piensas de la autopublicación? ¿Has trabajado para autores autopublicados? No he trabajado con autores autopublicados. He considerado la idea. De hecho, este verano estuve investigando un poco a ver cómo era el mundo de la autopublicación y me sorprendí al ver lo desarrollado que está en Estados Unidos, de que hay gente que
vive de la autopublicación. Y me parece fantástico porque es encontrarse un lugar dentro de, o sea, no hay lugar para todos en las editoriales tradicionales, porque son demasiados. Entonces me parece fantástico que se pueda explorar ese otro camino y llegar a los lectores igual, y quizás con más libertad, ¿no? Con más libertad y más trabajo, porque tienen que hacerse cargo de todo, no solo de escribir, sino de hacer todo lo demás para poder hacer que el libro llegue a los lectores, ¿no? Pero me parece genial. Tal cual, es que ahora con las redes cambió totalmente el paradigma, la forma de hacer las cosas. Como esto que decís, el solo hecho de haber mencionado en las redes que le pasó eso, se volvió viral y terminó haciendo publicidad gratis y le vino genial. Es como que se mueve por otro lado. Quizás por eso ahora creció más la autopublicación, ¿no? Porque hay otros medios a los que puede acceder más gente. Acá en Argentina no está tan desarrollado. Lo que es autopublicación está más por el lado más tradicional, ¿no? De autopublicarse, pero igual no tanto como ebook, sino como imprimir, o hay editoriales que se dedican a publicar a autores autopublicados, ¿no? El autor paga por todo el proceso, ¿no? Y lo ayudan a imprimir básicamente y a editarles el libro. Pasa más por ese lado, pero me llamó muchísimo la atención lo desarrollado que estaba en Estados Unidos, de gente así como vos decís, 12 libros. Yo he visto a uno, me metí en un grupo de Facebook también, así como para chusmear, para curiosear de qué se trata, y gente diciendo, no, voy por mi libro a 25. Y uno dice, qué barbaridad, es como admirable la cantidad que han vendido. Bueno, y esos son los que viven de la autopublicación, ¿no? Porque tienen todo ese fondo editorial en constante circulación. ¿Conoces de NaNoWriMo? No lo conocía, lo busqué cuando me lo mencionaste, la primera vez que hablamos, porque realmente no lo conocía. ¿Qué sería? Como una especie de maratón de escritura de un mes. Claro. Sí, bueno, por lo que me contás, claro, no sería para cualquiera, depende del método de cada uno. Además de tener que crear uno desde cero, como te digo, yo desde el punto de vista de la traducción es justamente lo que hago, me tengo que poner metas diarias porque si no llego, pero yo no pensé la idea, la pensó otro. Yo tengo que abordar el texto por otro lado, así que sí, me imagino que no será para cualquiera, porque no todos los días uno tiene el mismo nivel de creatividad, no todos los días uno tiene el mismo tiempo, ni uno está con el mismo ánimo, y otros días uno está más cansado que otros, es como difícil, pero bueno, puede servir quizás para dar el envión, ¿no? Y tratar de sacar lo más posible y después terminarla con más tranquilidad en diciembre. Aunque diciembre es un mes siempre un poco caótico, pero quizás en enero. Sí, totalmente. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a traducir? Bueno, es hermoso, la carrera es hermosa. Está este prejuicio de que no se puede vivir de la traducción. Y que es un prejuicio que está incluso durante la carrera. Uno está estudiando la carrera de traducción y está igual el fantasma de por las dudas pensá en dar clases porque por ahí no podés vivir de la traducción. Y no es así. La verdad es que es cierto que el campo de la traducción literaria es acotado, pero hay muchas otras ramas de la traducción, como la traducción audiovisual, que ahora creció muchísimo, que está relacionado con la literaria también, o traducción de marketing, por ejemplo, que también es muy creativa. Entonces, si se buscan ramas creativas, hay más allá de la literaria. Y quien quiera dedicarse a la traducción literaria también es posible. Ahora, por ejemplo, se abrió el camino de los autores autopublicados que empezaron a traducir a otros idiomas.
Así que eso también es una buena beta si no se puede entrar con una editorial. Hoy en día también no hace falta trabajar y ceñirse solamente al país en el que uno vive. Uno puede trabajar para todo el mundo. Y las editoriales que traducen al español, por ejemplo, no están solamente en países de habla hispana. En Estados Unidos hay muchas editoriales que traducen al español. Por ejemplo, sé de una colega que trabajaba con una editorial escandinava que publicaba también sus libros en español para el mercado español. Entonces no necesariamente hay que quedarse con lo que tenemos cerca. Y en cuanto a formación, sé que es difícil estudiar traducción en algunos países porque simplemente no existe la carrera como tal. Quizás haya algún que otro curso, pero otra vez se ha abierto el mundo y más que nada después de la pandemia, que los cursos a distancia ahora son mucho más comunes y, por ejemplo, hay programas de traducción en Argentina a los que se puede anotar gente de afuera y cursarlos a distancia. Así que es cuestión de investigar, ponerse a estudiar y formarse, porque también está esta idea de que con ser bilingüe alcanza para poder traducir, pero después cuando te pones a hacerlo te das cuenta de que te faltan herramientas y que no sabes cómo resolver ciertas cosas, o que el texto que te quedó no fluye, está cartonado, medio literal y te falta todo lo que aprendes estudiando traducción. Entonces está muy bueno formarse, tener alguna instancia de capacitación formal en traducción y después sí practicar, porque a fin de cuentas, por más que uno haga esa instancia de formación, a traducir se aprende traduciendo. Y uno va... yo terminé la carrera y el primer texto que traduje al recibirme, yo hoy lo tiraría a la basura y no tendría nada que ver con lo que... con cómo yo traduciría ese mismo texto hoy. Así que la experiencia también se hace con la práctica. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.